Vamos a hacer una serie de ejercicios con funciones lineales. Tenemos la función f de x igual a un medio de x menos 3. Y se nos piden varias cosas. En primer lugar, hallar dominio, codominio y recorrido. Como ya vimos en otros videos, escribimos la función de forma explícita, es decir, y igual a la ley de la función. Y para hallar el dominio tenemos que buscar cuáles son los valores posibles para x. ¿Qué podemos poner en la x? En este caso vemos que la x se está multiplicando por un medio y después le estoy restando 3. Pensamos un poco en los números reales. ¿A cualquier número real le puedo multiplicar un medio? Y la respuesta es sí. A cualquier real lo puedo multiplicar por un medio. Y a cualquier real le puedo restar 3 y va a seguir estando dentro de los reales. Y sí, la respuesta es que a cualquier real le puedo restar 3 unidades y va a seguir estando en los reales. Entonces nuestro dominio van a ser los números reales. Con el codominio pasa algo parecido. Si no me dicen nada en el ejercicio, como en este caso que solamente me dan la ley, yo interpreto que el codominio van a ser los reales. Por ese motivo, el dominio de nuestra función que se llama f, que es este nombre, son todos los números reales. El codominio de esta función que se llama f son también todos los números reales. Y para buscar la imagen, lo que tenemos que hacer es un procedimiento similar al que usamos para encontrar el dominio, pero tenemos que despejar de esta ecuación la x, porque tenemos que hacer el mismo proceso pero con x. Entonces, ¿cómo despejo x? Bueno, tengo la x acá, tengo que dejarla sola. Entonces, lo primero que me molesta es este menos 3. Está restando, lo paso sumando, me queda y más 3 igual a un medio de x. Y ahora lo que me hincha es este un medio que está multiplicando y lo paso dividiendo. O sea, y más 3 dividido un medio. O bien podemos pensar que este un medio en realidad sería lo mismo que escribir x sobre 2. Esta es una forma alternativa de escribir esto. En ese caso, ese 2 está dividiendo a la x, o sea que lo puedo pasar multiplicando. Al pasarlo multiplicando para allá, me va a quedar 2 por y más 3, que es igual a x. Bueno, ahí aplico propiedad distributiva. 2 por y más 2 por 3. Me va a quedar 2y más 6. Y ahí ya tengo despejada la x. ¿Para qué hago esto? Para buscar el recorrido o imagen de la función. Lo que tengo que pensar ahora es qué valores le puedo poner a la y. Y acá fíjate lo que pasa. La y se está multiplicando por 2 y después se está sumando con 6. La realidad es que a cualquier número real lo puedo multiplicar por 2 y a cualquier número real lo puedo sumar a 6. Entonces nuestra imagen también van a ser los números reales. Por otra parte se me pide hallar los ceros reales. Bueno, los ceros son aquellos valores en los que toda la función se hace cero, es decir, en los que y se hace 0, y igual a 0. Entonces lo único que tengo que hacer es acá donde dice y poner 0 y lo trabajo como una ecuación, un medio por x menos 3. Es una ecuación lineal que tiene grado 1, por lo tanto va a tener una única solución. Este 3 que está restando lo paso sumando y a la vez, como hicimos antes, este un medio por x lo puedo expresar como x sobre 2. Este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando, 3 por 2 me queda 6. Y ese, lo voy a escribir al revés, x igual a 6, es el valor del cero o raíz de esta función lineal. Ahora se me pide demostrar si f es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Para esto tenemos que recurrir a las definiciones. Se dice que una función es inyectiva si f de a es igual a f de b, si y solo si la única solución para esta ecuación es que a sea igual a b. Es decir, si yo hago f de a igual a f de b con a y b como dos valores que pertenecen al dominio de la función, la única solución posible para esta ecuación, que es f de igual a f de b, tiene que ser a igual a b. Si yo encuentro otra solución, entonces esa función no es inyectiva. Si no entendés esto, andate a ver este video donde te explico un poco mejor el tema de la inyectividad. Como a y b son dos valores del dominio de la función, directamente voy a reemplazar x por a y x por b. Es decir, f de a va a ser igual a un medio por a menos 3. Es decir, tomé la ley de la función y donde decía x puse a. Y b va a ser un medio de b menos 3. Donde decía x puse b. Y ahora tengo que despejar, mejor dicho, tengo que resolver esta ecuación. Y tengo que ver cuáles son las soluciones. Bueno, en este caso puedo sumar 3 a ambos miembros y este 3 se me va a ir. Puedo multiplicar 2 en ambos miembros y este un medio se me va a ir y la única solución posible va a ser que a sea igual a b. Eso significa que f es inyectiva. Por otra parte, la definición de sobreyectividad me decía que el codominio tiene que ser igual a la imagen y eso ya lo demostramos en el ejercicio anterior. Así que como el conjunto codominio es igual al conjunto imagen, f es una función sobreyectiva. Y finalmente, como f es inyectiva y sobreyectiva, podemos decir que es una función biyectiva. Recordemos que una función era biyectiva cuando era inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar paridad, es decir, si la función es par y si la función es impar.
Para eso tenemos que recurrir a las definiciones de función par, que era f de x va a ser igual a f de menos x para todo x en el dominio, y la definición de función impar era que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Pongo esto a modo de recordatorio para que ahora lo apliquemos, y si no te acuerdas de dónde sale puedes verlo en este video que te dejo acá. Bueno, vamos a demostrar si esta función es par. F de x es esto, ¿sí? Entonces tomo esta definición y f de x, es decir, 1 medio de x menos 3, tiene que ser igual a f de menos x. ¿Qué sería f de menos x? Fíjate, esto es evaluar f en menos x. O sea, cada vez que me diga x voy a poner menos x. Entonces vuelvo a copiar la definición, pero donde dice x pongo menos x. Entonces ahora empiezo a aplicar un poco las propiedades que conozco del álgebra. Puedo sumar 3 en ambos miembros y este menos 3 se me va a quedar 1 medio de x igual a, y acá multiplico más por menos menos 1 medio de x. Puedo dividir por x ambos miembros siempre que x no sea 0 y me va a quedar que 1 medio es igual a menos 1 medio, y esto es falso. Entonces acabamos de probar por absurdo que la función f no es par. Vamos a ver ahora si es una función impar. Para probar si es una función impar o no tenemos que aplicar esta definición. F de menos x ya la evaluamos acá, que sería esto, es decir, escribir la ley de la función, pero cada vez que diga x pongo menos x. ¿Qué me dice esto? Que para que la función sea impar, f de menos x tiene que ser igual a menos f de x. Entonces pongo menos, abro paréntesis y pongo toda la definición de vuelta de la ley, es decir, 1 medio de x menos 3. Bien, ¿qué puedo hacer acá? 1 medio por menos x, esto me va a quedar más por menos 1 medio de x, menos 3, acá aplico propiedad distributiva, menos por 1 medio me queda menos 1 medio de x, menos por menos 3 me queda más 3. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Voy a pasar todo lo que tiene x para un lado y todo lo que no tiene x para el otro. Entonces este menos 1 medio pasaría como más 1 medio, menos 1 medio de x más 1 medio de x, y este menos 3 pasaría como más 3. Entonces me va a quedar 3 más 3. 3 más 3 me queda 6. Menos 1 medio de x más 1 medio de x me queda 0x. Es decir, 0 por cualquier cosa, 0. Me queda que 0 es igual a 6. Otra vez llego a una contradicción. Entonces podemos demostrar que f no es una función impar.